Hace unos días hice un video acerca de la clave del éxito del proyecto de Wild Project y de Jordi Wild. Lo dejaré en la tarjetica acerca de por qué funcionó The Wild Project. Y he mencionado en ese video acerca del podcast de Wismicho, de W Podcast, de que por qué no funcionó. No me he especificado hablar en ese video mucho del tema porque he querido hablar acerca de ese tema en un video específico de por qué no funcionó y de las razones de por qué no funcionó. Claro, en mi humilde opinión. Pero bueno, antes de empezar con el video, por favor, me gustaría que dejaras en la caja en los comentarios tu opinión acerca del video. Si te gustó, si tienes otros argumentos de que por qué no haya funcionado, o quieres dejar tu crítica acerca del tema, o de que si el podcast sí te gustaba, pero le faltaba esto, o si te encantaba el podcast, todo en tu opinión en la caja de los comentarios. Yo con gusto lo leeré. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el video. Wismicho, como muchos de ustedes saben, es un gran youtuber bastante grande en la plataforma de YouTube. Actualmente ya no sube tantos videos tan frecuentemente a YouTube porque se ha dedicado más ahorita al tema de los streaming en Twitch. Y como todos los otros youtubers están haciendo streaming en Twitch, pues bueno, todo el mundo se va para allá, excepto un par de youtubers, pero bueno, él está ahí metido también en Twitch. El caso que hace ya aproximadamente 2 años él creó un proyecto que ha tenido como ese morbo cuando estaba mostrando su setup, su cuarto, su estudio, llámalo como tú quieras, que dejaba un cuarto escondido de su estudio, de un tal estudio, y dejaba ese secreto de que, wow, ¿qué habría en ese cuarto? Siendo sincero, el estudio estaba muy bonito, muy preparado, todo muy profesional, que era el caso que de un youtuber de este calibre tiene la oportunidad de hacer algo bastante bien hecho, pues mejor que sea así, pero tristemente el podcast no funcionó, por resumirlo así. En este caso el estudio estaba bastante bien, pero estaba un poquito mal el podcast. El caso que una de las varias razones de que no funcionó un podcast, lo voy a comparar con el The Wild Project, porque The Wild Project sí funcionó y está funcionando bastante bien, y creo que en un futuro va a ser bastante aún más grande, a pesar de que ya es grande los podcasts de Jordi Wild, o sea, el proyecto de The Wild Project. Wismicho hizo su propio podcast hace ya 2 años. El caso que la idea estaba bastante bien, la ejecución estaba muy mal. El caso que, primero que todo, una de las razones bastante específicas, y hay que saberlo antes de hablar del podcast, es Wismicho. Primero que todo, Wismicho es un youtuber, sí, da mucha gracia, pero su voz no colabora para los podcasts. Esto obviamente no se lo podemos cambiar. Hay personas que se pueden darse bien hacer esto, hay personas que le puede darse bien hacer otras cosas, pero tristemente a Wismicho no se le va a dar bien, o no se le dio bien hacer podcast. Eso es una de las razones de por qué a Wismicho no le queda hacer podcast. Primero que todo, su voz no está diseñada para hacer podcast, o sea, no está diseñado para estar hablando durante 3 horas, porque cansa, siendo sincero, cansa. Segunda factor también del podcast de él es que traía puros pelagatos. No es que me refiero a los invitados, porque los invitados sí eran buenos. Algunos no, o sea, muchos de ellos no, pero muchos de ellos sí eran famosos y eran bastante buenos youtubers. O sea, son buenos youtubers y son buenos invitados que tienen muchas cosas interesantes que pueden hablar. Pero las personas que estaban en el podcast, los compañeros de Wismicho que estaban hablando con el invitado en este caso, eran todos unos pelagatos. Siendo sincero, eran los peores conductores de un podcast. O sea, siendo sincero, le traigo pura gente de... O sea, sí dan gracias a esa gente, pero no son para un podcast. O sea, ¿quién coño va a traer a Joaquín a un podcast, por favor? Dios mío. O sea, eso es un error bastante grande de que se cometió. O sea, de estar teniendo gente a tu lado de que no colabora para poder sacar todo el jugo del invitado, vamos a decirlo así, vamos a decirlo como un producto o algo así, pero para que le puedan sacar muy buenas preguntas a los invitados. Me trajeron a puros pelagatos que intentan atraer la atención intentando hacer tonterías, dando risa. Y así no funciona un podcast. Primero que todo, vamos a explicar el tema de un podcast. Un podcast es para entretener a la persona. Ver o escuchar, en este caso, los podcasts, porque son bastante largos y es para entretener a la persona, que te enganchas a la persona que está escuchando, al espectador, para que pueda disfrutar y aprender muchas de esas cosas del podcast. En este caso no fue así, sí podías pero si imagínate estar 3 horas escuchando 3 pelagatos hablando y uno riéndose y el otro intentando dar chistes y el invitado apenas ni habla y ni está dando cosas interesantes de qué hablar para que tú te puedas estar atrapado en el podcast. Si es preguntas es estúpida. Entonces, pues no es la forma de hacer un podcast bastante bien. Otras razones, otros factores de que tampoco no funcionó
es los invitados que traía. Los invitados que traía tampoco, sí había muchos que sí daban para de qué hablar, eran más que todo la mayoría puros youtubers. Sí puedes traer puros youtubers, pero tienen que aportar algo bueno para el podcast, algo que tengan de qué hablar. O sea, no vas a traer aquí al Hamza, no vas a traer aquí al no sé dónde, a la tipa esta, al otro que me importa 3 carajos y medio quiénes son. Y ni siquiera le hace preguntas buenas para que yo diga, ok, vamos a ver esto, a pesar de que esa persona puede que tenga otro punto de vista. No, para hacer puros chistes, por ejemplo, el Hamza, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, siendo sincero, no quiero discriminar y no quiero hablar mal de ningún youtuber, pero ese es el caso. Los invitados tampoco eran buenos. Y otro factor también que estuvo muy mal en los podcasts de ellos es, no tuvieron un guión. Por ejemplo, vamos a compararlo con el de Wild Project. Jordi Wild, en los podcasts que tienen todo muy ordenado, muy guionizado y está él informado acerca de esa persona para que le pueda preguntar cosas del interés de las personas o de que no conocía a esa persona o algo así. Por ejemplo, el orden que sigue normalmente Jordi Wild es al principio es dejar que se presente la persona, le hace preguntas acerca de lo que se dedica, no sé qué, y después se mete específicamente a la rama que esa persona se especifica y de preguntas que todo el mundo puede pensar, o que, por ejemplo, el otro día trajo un forense y habló acerca de qué pasa con los cuerpos, qué es el proceso, no sé qué, y le hace preguntas bastante interesantes y al final llega con la cuestión de las noticias de qué opina acerca de esa persona. Sí, 3 horas y te quedas enganchado porque hablan tantas cosas interesantes que tú te quedas, wow, verga, yo no conocía a esta persona, pero es bastante interesante su punto de vista en este caso. Y en el podcast de Wismicho, el W Podcast, pues no tuvieron ningún guión, era solo hablar e intentar, bueno, vamos a hablar y a ver qué sucede, porque así funcionan los podcasts, supuestamente. Y no, tristemente no, los podcasts son un arte y hay que aprender a hacerlos. Y tristemente hay personas que funcionan para una cosa y hay personas que no. Wismicho en este caso no funciona para hacer podcast, su voz no colabora. Tristemente te tienes que dedicar a otra cosa, a pesar de que tú tengas bastantes millones, a pesar de que el podcast tuvo bastantes visitas, no funcionó. Sí puedes tener muchas cosas, pero si salen las cosas mal, van a salir las cosas mal, a pesar de que tú tengas 5 millones de seguidores, a pesar de que no tengas 10, no, nada. Si van a salir las cosas bien, van a salir las cosas bien. Si no, pues van a salir mal. Si tienen que hacer las cosas bien. Y acá estaban con la cuestión de búsqueda de sponsors, o sea, sé que querían plata, pero tampoco es así tan búsqueda de sponsors para llenar esta pared. Entonces, pues, un poquito de coherencia, un poquito de dedicación a lo que estás haciendo. Ya llegarán los sponsors. Pero bueno, ya para terminar, ellos cambiaron el nombre del canal a Decadencia Podcast y hicieron 2 episodios y tampoco salió bien. Ya se vio de que no iba a salir bien la cuestión con la gente que también traía y con la gente que estaba hablando con el invitado. Pero bueno, ya, ahora sí, lo más importante es tu opinión, así que déjala acá en los comentarios. Yo con mucho gusto lo leeré y opinaré acerca de tu opinión. Ya dejé mi opinión acerca en este video, de que por qué no funcionó. No me dediqué a hablar mal, no me dediqué de que si los youtubers estaban bien o no, eso no es de mi conveniencia, eso ya dependerá de cada persona. Pero como yo he dicho, Wismicho no está lo suficientemente dedicado para hacer un podcast, no es su rama, vamos a decir así. Ya tendrá sus otras ramas de que se le da bien o no. Pero bueno, uno de estos no es, siendo sincero, velado bueno. El caso que, si te gustó el video, dale like, suscríbete. Si no has visto la clave del éxito de Wild Project, por favor, la dejé en la tarjetica para que lo veas. Pero bueno, si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, dale like. Tengo otros videos, lo puedes ver. Ahora sí, nos veremos en el próximo video. Chao.